y no pretendo hacer algo que abarque todo, ¿no? Porque es imposible. Pero sí quiero que en este tiempo de aquí hasta la misa, hasta las 12, con algunos espacios que vamos a dejar también de silencio para que tengan intimidad con el Señor, cada una, pero de la mano de Santa Teresa, conocerla más y que nos ayude ella también a conocer más a Jesús. Por eso estamos siguiendo la vida de los santos este año. Queremos que los santos se hagan más nuestros amigos y que nos ayuden a conocer a Jesús. Vamos a pedirle luz al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Jesucristo, Rey nuestro. María, Madre de la Iglesia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues aquí de la mano de Dios, la verdad es que teniendo al Señor aquí delante, hasta dan ganas de quedarse uno en silencio, ¿no? Y simplemente estar. Pero creo que el Señor sí quiere que les comente algo sobre Santa Teresa y luego tener esos tiempos también para estar, ¿no? Las dos cosas. Vamos a darles materia. Esto es para su formación espiritual, pero sobre todo véanlo como un momento de intimidad con el Señor. Este es un retiro. Como bien decía la señora Teresita en su comentario a la carta de San Pablo, poner nuestra mirada en el cielo, más que en la tierra, además de la tierra, en el cielo, pero en un cielo que llevamos dentro, en esa vida interior. Y ahí es donde se encuentra el Señor con nosotros, ¿no? Y en este momento es un momento de intimidad. El mundo se detiene en esta mañana, tu mundo se detiene y el Señor te dice, quédate conmigo, qué bueno que viniste, qué bueno que te conectas, quédate conmigo, ocúpate de mí y yo me ocupo de tus cosas. Eso es lo que el Señor ofrece. Y vamos a hacerlo de la mano de Santa Teresa. ¿Por qué Santa Teresa? Porque además de que fue una de las que más recibieron, digamos, votos cuando hicimos esa consulta, pero creo que porque es mujer, porque es una mujer santa, porque es una mujer normal que se dejó transformar por el amor de Dios
y aprendiendo de ella, queremos que a nosotros también el Señor nos ayude a tener esa experiencia al modo de cada uno. Entonces empezamos el menú o el orden del día de esta parte predicada. Les voy a hablar primero una breve reseña de su vida, que me voy a basar en un librito que se llama Orar con Teresa de Jesús, que escribe el padre Pedro Luis Narváez. Es un folletito así de delgadito con textos de ella, pero me gusta la biografía que aparece al inicio de este librito, se las voy a compartir. Después vamos a hacer algo un poquito más profundo, nos vamos a meter en su corazón, en su mente y en su corazón, vamos a entenderla, a conocerla más por dentro y a conocer su obra. Y para esto me valgo de una síntesis que tiene este diccionario de mística que habla sobre Teresa de Jesús. Y es perfecta el resumen que hacen aquí y las ideas que subraya me parece que nos van a ayudar a entenderla muy bien y a que el Señor nos pueda dar esas gracias correspondientes a nosotros. Pero también quiero que la conozcan a ella en sus propias letras, en sus propios escritos, y estas son las obras completas de Santa Teresa. No las vamos a repasar todas, obviamente, pero sí voy a citar algunos fragmentos de la historia que ella misma cuenta de su vida, para que conociéndola como ella explica las cosas, también la conozcamos más a ella y nos demos cuenta que tenemos mucho en común con lo que ella vivió, con lo que ella sufrió, con lo que ella quería, con lo que ella no podía o pensaba que no podía y que se dejó hacer por el Señor, para que también el Señor haga lo mismo con nosotros. Y por último, voy a compartirles algunos textos de este libro, escrito por un experto en Santa Teresa de Jesús y en San Juan de la Cruz, el padre Secundino Castro, donde hablamos ya de lo que son pues las experiencias más místicas de ella, cómo lo cuenta ella y cómo lo comenta también el padre Secundino Castro, como horizonte de lo que todos estamos llamados a crecer en nuestra relación con Dios. Entonces el menú es amplio. Quiero además dar tiempo de oración, eso es lo más importante. Está aquí el Señor, que también está entrando ya en el corazón de cada uno de ustedes, y empezamos con la biografía. Yo les invito que este es un tiempo de oración, aunque estamos escuchando una biografía de su vida. Esto es para que nos ayude en nuestra relación con Dios, pero desde ya. Entonces, cada una, ya desde este momento, les invito, entre en oración. Entre en oración. Y lo que vayan escuchando, si les ayuda, aprovéchenlo. Y si no les ayuda y lo único que quieren es aprovechar este momento con el Señor y sentir que el Señor les está llenando, les está abrazando, eso es lo más importante. Entonces, tomen lo que les ayude, dejen lo que no les ayude, pero no pierdan esta intimidad con el Señor ya, desde ya. Este es lo que Él quiere, ¿ok? Y le pedimos a la Santa que también interceda por nosotros desde el cielo, que debe estar muy contenta que hoy estamos hablando de ella aquí en la tierra, y seguro que nos va a ayudar a que también conozcamos más sobre la vida interior. Teresa, su nombre Teresa de Cepeda y Ahumada, ese es su nombre. Entre los 12 hermanos que forman la familia de Cepeda y Ahumada, Teresa es calificada como la más querida. Nace en Ávila. Recordarán esta ciudad quienes han estado en España, esa ciudad amurallada en Castilla, cerquita de Madrid. Nace en Ávila el 28 de marzo de 1515. 1515. Y ya desde niña destaca por ser muy cariñosa, entrañable y de gran carácter. Eso lo tendrá toda la vida. Una mujer muy apasionada, muy sensible, pero a la vez muy práctica, o sea, una mujer muy completa y con las luchas que también todas las personas tenemos para ordenar esos dones que Dios le había dado.
una mujer también con mucha personalidad. Dice aquí este biógrafo, y esto coincide con varias biografías, se ve que era una mujer muy guapa, era guapa y de una familia acomodada, ¿verdad? Que digamos que no les faltaba nada de lo básico y pues bienes materiales tenían de sobra. Le gustaba escribir y leer libros de caballería. El equivalente a los libros de caballería hoy sería pues ver telenovelas, ¿sí? O series de Netflix, pero de las que a veces poco picantitas, ¿no? De las que a veces le meten un poquito de picante a la cosa y pues era lo análogo, eran romances, eran aventuras y no precisamente vidas de santos, ¿no? Las historias de caballerías que eran las que se leían en aquel entonces. Entonces le gustaban. Dice aquí el biógrafo, eso muy de moda en su tiempo. Era muy apañada en los trabajos caseros. ¿Qué significa esto? Pues una mujer chambeadora, trabajadora, práctica. Su vitalidad, sentido del humor y coquetería, esta palabra no es accidental, ¿eh? O sea, era coqueta. Y sabía que era guapa y le gustaba, pues digamos que compartir esos rasgos de su feminidad con los que también se daban cuenta que los tenía, ¿no? El padre Padilla ha llegado, por si alguna de las señoras que están aquí presentes desean confesarse, el padre estará aquí disponible, ¿ok? Para que lo aprovechen. Su vitalidad, sentido de humor y coquetería le facilitaban que tuviera un buen número de amigas y de amigos, ¿ok? Entonces, pues una mujer normal que tiene esas apetencias y esos deseos y esos sentimientos como cualquier persona normal. Murió su madre cuando tenía solo 12 años. Su padre, preocupado por Teresa, pues el mundo le volvía loca, tal cual, o sea, y encima la mamá ya no estaba, entonces coqueta, apasionada, inquieta, y encima la mamá ya no está y el papá ya no sabía qué hacer con ella. La envió al convento de las Agustinas de Gracia, donde en sus conversaciones con María de Briceño descubrió su vocación. Es decir, en aquel entonces a las personas las mandaban al convento no porque tuvieran vocación, sino era como una manera de decir, mira, o sea, a ver si ahí no se pierde o a ver si ahí la tranquilizan un poco y la calman y ¿no? Era como un internado más que un convento. Entonces, el inicio de su vocación, entre comillas, no es una vocación en sí, sino que el papá no sabe qué hacer con ella, ¿ok? Así que mamás que tengan alguna hija en situaciones parecidas o si les recuerda algo también de su historia, pues identifíquense mucho con esta santa. Donde en sus conversaciones con María de Briceño, una monjita muy santa que estaba en ese convento, que la vio y que le tuvo paciencia y que descubrió que ahí había una santa en potencia seguramente y le dedicaba tiempo y le hablaba de Dios. Y esta muchachita le gustaba conversar con ella, despertaba. Por eso ustedes no tiren la toalla cuando también hablan de Dios con sus hijos o en el caso si los tienen con sus nietos, porque Dios se vale de esas conversaciones para sembrar, aunque no parezca, ¿ok? Ingresó después de esa experiencia en el convento de las Agustinas, que no tenía inicialmente vocación, ya lo hemos hablado, ahí sí que descubre que Dios le puede estar llamando a ser como esta santa monjita María de Briceño. Y entonces ingresa en el convento carmelita de la Encarnación el 2 de noviembre de 1535. Todavía era coqueta, todavía era medio loca, todavía era bastante inquieta. Yo creo que tampoco sabe del todo si esa vocación es real, pero como que ya tiene unas primeras intuiciones de que a lo mejor el Señor le puede estar pidiendo algo. Este convento de la Encarnación, quienes han estado en Ávila saben, pues es que es uno de los referentes más importantes. Está ahí a las afueras de la muralla y sigue habiendo una comunidad de carmelitas descalzas y los capellanes son hermanos nuestros legionarios de Cristo, entonces tenemos muy buena relación con esa comunidad. Como dato simplemente, por si algún día pasan por ahí, sepan que seguro que les pueden conseguir que se les celebre una misa en ese convento. Donde pasó muchos años
en ese convento luchando por crecer en la vida de oración. Pasó muchos años luchando por crecer en la vida de oración. Entonces aquí hago un paréntesis porque quiero estar intercalando lo que estamos contando de su vida con escucharle a ella en la medida de lo posible, ¿ok? Entonces vamos a escucharle a ella en cómo describe esto que nos comenta el biógrafo de esas luchas en la vida de oración que duraron años. Estamos hablando de una de las santas más grandes de la historia de la iglesia en cuanto a mística. O sea, es maestra de oración, es maestra, es doctora de la iglesia. Pero no nacemos así. Por eso no se desanimen ustedes también cuando parece como que la oración les cuesta y por más que lo intentan. O sea, si a Santa Teresa le costó años, imagínense, o sea, esto como que nos animemos también a que esto es normal. Lo importante es no estancarte, no conformarte. ¿Cómo describe la santa eso que vivía como en ese momento de la biografía? En el capítulo 8 del libro de la vida, del libro de su vida, uno de los libros que están en este volumen que comprende todas las obras de ella lo cuenta. Lo voy a tratar de leer tal cual lo escribe ella. Es un español antiguo, es el castellano antiguo, a veces difícil de seguir, pero si lo leemos despacito lo vamos entendiendo y aquí hay materia, por eso lo quiero compartir con ustedes. Ella en este momento se está describiendo cómo era ella en ese momento de su vida. Dice, un alma tan pertinaz e ingrata con quien tantas mercedes le ha hecho. O sea, ella es consciente que era una ingrata. O sea, ella se sabe y se sabía en ese momento querida por Dios, pero sabía que no le estaba correspondiendo al Señor como podía. ¿Okay? Y aquí no se trata de ponernos exigencias incumplibles, se trata de lo que ustedes y yo sabemos, señoras, cuando en la conciencia sabemos lo que sí le podemos dar a Dios y no se lo damos. Y no se lo damos en el fondo pues porque no queremos, porque lo vamos dejando para después y ese después nunca llega, ¿no? Entonces ella es consciente, pero este paso es importante, el reconocerlo, el no engañarme a mí mismo. Señor, y decírselo a él ahora mismo, díganselo, yo también se lo digo, Señor, no te doy lo que a veces te puedo dar. Y por lo menos lo reconozco. Y reconozco que tú me das un montón de cosas y me das en primer lugar tu amor y te me das a ti mismo y yo no correspondo a ese amor. Entonces, no para estar así castigando, no, pero como una primera toma de conciencia para que desde ahí a ver si nace esa intención en sentido positivo. ¿Ok? Bien. Entonces, un alma tan pertinaz e ingrata, dice, con quienes tantas mercedes le ha hecho. Y dice, y quisiera tener licencia para decir las muchas veces que en este tiempo falté a Dios por no estar arrimada a esta fuerte columna de oración. O sea, ella reconoce que su primer fallo en ese no corresponder a Dios era en su vida de oración, porque ahí es donde se cuece todo, en la vida de oración. Sigue. Pasé, dice, fíjense qué bonito cómo describe esta es una de las partes que a mí más me gustan de todas sus obras. Y por eso yo hoy quería compartirlo con ustedes, para que nos identifiquemos también nosotros con esto. Pasé este mar tempestuoso, así describe esta situación en la que Dios me quiere, Dios me da cosas, yo sé que me pide que yo también libremente le corresponda, me doy cuenta que no le correspondo, me doy cuenta que donde hay que empezar y donde se fragua esto es en la vida de oración, pero como que no me logro animar o no me acabo de animar, esto lo llama ella un mar tempestuoso. Pasé este mar tempestuoso casi 20 años y ya está en el convento. 20 años. O sea, señoras, ánimo, o sea, no se preocupen cuando ustedes también llevan años y parece como que no acabo de arrancar y como que me estanco y me acomodo. Y 20 años en este mar tempestuoso, dice. Con estas caídas
y con levantarme y mal, pues tornaba a caer. Y cuando está hablando de caídas, no está hablando solo de que pues dejaba de rezar, sino de todo lo que implica cuando dejas de rezar. Pues que te dejas llevar por el egoísmo en todas sus manifestaciones. También le pasó a ella. Y con levantarme y mal, pues tornaba a caer. Y en vida tan baja de perfección que en ningún caso casi hacía de los pecados veniales. Se reconoce. O sea, pecados veniales existen. O sea, ¿no? Ya, típica cuando una persona te dice, no, yo no tengo que confesar, yo no he matado a nadie, yo no he robado un banco. Entonces, como si solo fuera eso, ¿no? Entonces, dice, ningún caso casi hacía de los pecados veniales, y los mortales, aunque los temía, no, como había de ser, pues no me apartaba de los peligros. Qué claridad tiene esta mujer para decir las cosas como son, ¿no? Los veniales ni me enteraba. Los mortales sí sabía que estaban allí, pero no cuidaba porque tampoco me apartaba de los peligros, ¿no? Ya sé por dónde no me debo meter, ya sé lo que me cuesta y luego me lleva más, pero ya sé en todos los campos, en la soberbia, en todo. O sea, entonces, así era su vida. Y por eso lo llamo un mar tempestuoso. Sé decir que es una de las vidas penosas que me parece, una de las vidas penosas que me parece se puede imaginar. Es decir, en esta manera de describir que tiene ella, está diciendo, es una manera tan penosa de vivir porque ni yo gozaba de Dios, ni traía contento en el mundo. Es decir, estás entre Dios y el mundo, Dios y el mundo, y te quedas en medio. Y entonces, cuando estaba en los contentos del mundo, o sea, en las vanidades, en las superficialidades, incluso en las cosas que te ponen en peligro de alejarte de Dios, dice, cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que decía, lo que debía a Dios era con pena. Es como ese remordimiento de conciencia de que te estás, perdonen la expresión, te estás haciendo tonta, ¿no? O sea, y que sabes que estás allí entreteniéndote, buscando felicidad, buscando seguridad en lo que no es Dios, y aunque parece como que te la da temporalmente, pero en el fondo sabes que no va por ahí. Y luego miras a Dios y como que te remuerde que no le estás dando a Él lo que Él se merece. Y cuando estaba con Dios, las afecciones del mundo me desasosegaban. Entonces estoy con Dios y estoy mirando al mundo, y estoy con el mundo y estoy mirando a Dios, ¿no? Entonces ahí voy. Este es el mar tempestuoso que ella describe. Lo describe perfecto. Yo también me identifico con eso. Ello era una guerra tan penosa, así lo describe, guerra, porque es un combate. Sí, no, bueno, sí, bueno, no, bueno, hasta aquí vas calculando y luego te das cuenta que no, ya te pasaste y lo quieres volver, pero no te animas al todo, ¿no? Ello es una guerra tan penosa que no sé cómo un mes la pude sufrir, cuanto más tantos años. O sea, ella después reconoce y dice, ¿cómo es posible que pude sufrir esto tanto tiempo? Dice, no sé, no, para mí un mes sería insoportable, pues ella lo llevó 20 años. Más o menos, para que se den una idea, ahora lo dirá el biógrafo, volvemos a la biografía ahora en breve. Más o menos le sucedió esto entre los 20 y pocos hasta los 40 y pocos. ¿Ok? O sea, desde una joven a una mujer adulta, podríamos decir la flor de su vida, no sé, o lo que le quieran llamar. Yo creo que la flor de la vida es toda la vida, ¿no? No vamos a poner límites a esto. Pero en esa etapa, ¿no? Ya no es una adolescente, es una mujer en plenitud de sus facultades, y ahí el combate arrecia. Dios y el mundo, Dios y el mundo. Con todo, veo claro la gran misericordia que el Señor hizo conmigo, ya que había de tratar en el mundo que tuviese ánimo para tener oración. Entonces, el Señor
no le va a forzar, y lo que está esperando en esa lucha, en ese combate, ¿cómo le hago si yo también me encuentro en esos combates? Y ya, verdad, yo creo que todos nos encontramos en ese tipo de combates. Como que lo que está diciendo la santa es que el punto, la puerta por donde sales de ese mar tempestuoso es la misma vida de oración. Digo ánimo, porque no sé yo para qué cosa de cuantas hay en él es menester mayor. Es decir, claro, esto lo escribe después, o sea, digamos que después de su conversión, pero ella misma reconoce, es que, o sea, ¿acaso hay algo? Es como si dijera, ¿acaso hay algo más importante? ¿O acaso hay algo más básico que la vida de oración para sacudirte esos estados de ánimo, pues que te tienen en una cierta mediocridad? Es una manera de parafrasear lo que está diciendo, ¿no? Dice, verdad es que en esos años hubo muchos meses, y creo alguna vez año, que me guardaba de ofender al Señor, y me daba mucho a la oración, y hacía algunas y hartas diligencias para no le venir a ofender. Aquí también comparte de una manera muy sincera, dice que en ese tiempo, en esos 20 años, hubo meses, y creo alguna vez año, que ella en conciencia dice que llegó a no ofender a Dios. Y fue por la vida de oración. O sea, proporcional a lo que era su vida de oración, proporcional lo llena que estaba de Dios, lo fuerte que estaba también para saber lo que le conviene, lo que no le conviene, y por lo tanto para no ofender al que más le ama, ¿no? Entonces, dejamos aquí a la santa, pero ya la van conociendo más. Una mujer con mayúsculas, con todo lo humano y buscando también lo divino, llenarse de Dios, ser una mujer de Dios. Entonces, continuamos con la biografía. El 24 de agosto de 1562 inició con la fundación del convento de San José de Ávila la reforma de su orden. Aquí ya el biógrafo da saltos agigantados. Ella estará en ese mar tempestuoso 20 años, cuando llega el momento de su conversión. Junto con esa conversión, que es un llamado pues, que lo tuvo siempre, pero cuando por fin ella se da, no sé, se da por vencida de luchar contra sí misma y se entrega al Señor, es cuando el Señor le pide que reforme toda la orden de las carmelitas y de los carmelitas. Es decir, la orden del Carmelo, a partir de ese momento surge lo que se llaman las carmelitas descalzas. Las carmelitas descalzas serán las que nacen de la reforma de Santa Teresa. Y todavía hasta el día de hoy existen las carmelitas calzadas o carmelitas a secas, que son las que no siguieron esa línea. Pero eso fue lo que quiso reformar. Paréntesis, solo para que se den una idea. En esos tiempos de Santa Teresa, entrar al convento, como les dije, no era señal de vocación, era porque la familia no sabe qué hacer con ella, la manda. Entonces muchas veces llegaban ahí las muchachas y tenían sus, entre comillas, sus apartamentos dentro del convento. Entonces hasta tenían servidumbre, es decir, o sea, llegaban y tenían sus cosas y tenían pues la persona que les ayudaba a preparar la comida. O sea, era como, no sé, como si fuese una residencia, un internado, pero vida religiosa no, o sea, no era, o sea, era, más bien yo creo que era la excepción, ¿no? Entonces había mucho que reformar para que eso fuera verdaderamente un lugar donde están las personas, y solo las personas que están llamadas por Dios a entregarse a Dios y a una vida de oración. Entonces eso es lo que tuvo que ella reformar. Y el primer convento que funda de esta nueva orden, Carmelitas Descalzas, es el convento de San José. Lo dedica a San José, que también está en Ávila. Hablaremos más adelante de la gran devoción que ella tiene por San José. Por eso le puso convento de San José. ¿Ok? Durante 20 años se dedicó a poner en marcha numerosas fundaciones de la Reforma, al mismo tiempo que crecía su profunda vida contemplativa.
Entonces, fíjense, para que midan los tiempos, o sea, 20 años, hablando sinceramente, de mediocridad, de estar, pero no estar del todo, de no desentonar, pero no ser lo que estaba llamada a ser. 20 años. Pero esos 20 años que por algo Dios los permitió, una vez que se convierte, los siguientes 20 años se dedica a fundar todos los conventos de la orden por toda España. Y al mismo tiempo que está fundando y tenía que moverse de Ávila a Toledo, a Salamanca, a Sevilla, a Granada, o sea, no son trayectos cortos y en carretas o al lomo de mula. Y al mismo tiempo, ese tiempo de una actividad impresionante, porque está fundando, son los momentos donde ella se pone a escribir las obras de la mística de lo más alto que se ha escrito en toda la historia de la iglesia. Porque está llena de Dios. Entonces, fíjense la proporción, o sea, me sorprenden estas proporciones. No es como cuando uno ve la vida de Jesús en Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, 30 años ahí oculto para 3 años de vida pública, ¿no? O sea, como que necesitamos dedicarle una gran cantidad de tiempo a la vida interior, a dejar que Dios nos purifique y nos trabaje por dentro para que después se puedan dar esos frutos hacia el exterior. Y a veces lo hacemos al revés, ¿no? O sea, mucho hacia el exterior, hacia hacer, y luego poquito tiempo, ni menos de lo mínimo, para lo que es el cultivo de la vida interior. Entonces eso no funciona. Maravillosamente descrita en sus obras espirituales que forman el conjunto de las cumbres de la mística cristiana. Murió en Alba de Tormes, también ahí fundó un convento, está cerca de Salamanca, es un pueblito que está cerca de Salamanca, más o menos como unos 40 kilómetros de Salamanca, España. Murió en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582. El 22 de marzo de 1622 fue canonizada por el Papa Gregorio XV. El 27 de septiembre de 1970 fue declarada por Pablo VI, hoy es San Pablo VI, doctora de la Iglesia. Bueno, entonces, la biografía y con alguna parte más personal de ella, de cómo se dio. Solo para añadir algo que no voy a dedicar mucho tiempo, ese momento de la conversión, si alguien se pregunta cómo se dio, ella en estos 20 años de mar tempestuoso que lo llama, ella tuvo varias enfermedades que los médicos no encontraban que era lo que tenía. Muchas veces, como sucede hasta el día de hoy, a veces entiende uno por qué Dios permite enfermedades de todo tipo, porque desde luego nos purifican, ¿no? Y nos desprenden de todo a lo que a veces nos tenemos apegados. Entonces a ella la purificó en este campo y mucho. Llegó un momento que ya la habían desahuciado, o sea, ya prácticamente, o sea, estaba muy mal. Tuvo un momento que estuvo también como paralítica en cama, no sabían si iba a salir de eso o no. Le llegaron a dar la extrema unción, como se llamaba en aquel entonces, o sea, la daban por muerta. Pero en ese tiempo de purificación interior y exterior, es donde ella estuvo trabajando más su vida de oración. A veces a nosotros, cuando se nos complican las cosas, la tendencia es justo cuando más necesitamos, dejamos de rezar. Porque estoy agobiada, porque estoy estresada, y es cuando más necesitamos. Entonces, gracias a un tío suyo, o sea, un hermano de su papá, que era también un hombre de oración, en una de las visitas que ella, yendo a buscar una curandera al pueblo donde vivía este señor, en fin, no les hago muy larga la historia, pero es muy bonita. Este tío que también vibraba con la vida interior y la ve y empiezan a hablar de Dios y se dan cuenta pues, que tienen conversaciones muy sabrosas de Dios. Este tío le deja un libro y es un libro
que se llama El tercer abecedario de la vida espiritual, de Francisco de Osuna. Tercer abecedario de la vida espiritual, que era un libro espiritual que estaba de moda en aquel entonces, siglo XVI. Y era un camino de vida espiritual de desprendimiento, 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 recogimiento, recogimiento, silencio, silencio, para desconectarte de todo lo que te hace ruido y encontrarte con Dios. Y le ayudó mucho. Pero llegó un momento en esta obra que la discípula perfeccionó al maestro, porque acabará superando a Francisco de Osuna, porque llega un momento en la lectura de este libro que Santa Teresa dice, pero me falta algo, o sea, me puedo desprender de esto, me puedo desprender, siento la necesidad de irme desprendiendo de mis vanidades, de mis preferencias y todo, pero no me quiten a Cristo. Y en algún momento parecía como que el autor en la misma descripción de la vida espiritual estaba diciendo, es que además hay momentos hasta que así que te tienes que desprender hasta de la presencia del Señor para que después llegue y dice, no, eso ya no me casa, decía yo, ¿no? De hecho, ella corrigió con su propia vida lo que era ese tipo de vida espiritual. O sea, es verdad que era como un tipo de vaciamiento total que hoy en día se podría parecer un poquito a lo que a veces se hace con estas religiones orientales, de irte purificando y olvidando y negándote. Y dice ella, sí, desprendiéndome de todo, pero de Dios no. Y sobre todo decía, y lo que no quiero que me quiten nunca es la humanidad de Cristo. Y por eso ella, desde esos momentos, empieza a tenerle una gran devoción, porque está trabajando su vida de oración, de ahí a la vida eucarística. Y no le podían quitar su Eucaristía. Y no le podían quitar, por eso, paréntesis, hasta el día de hoy, perdonen si les estoy dando muchos datos, pero bueno, espero que les esté ayudando. Hasta el día de hoy las carmelitas descalzas, cuando comulgan, la forma que utilizan para comulgar ellas es más grande de lo normal. Y esto desde tiempos de Santa Teresa, porque ella decía, quiero que mis hermanas reciban lo más posible la humanidad de Cristo, ¿no? Entonces, incluso en el tamaño de la forma que comulgan, ¿no? Casi, no es como la del sacerdote, pero digamos tamaño intermedio. Entonces, lo bonito de esto, para que se den cuenta, señoras, el marco, el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. O sea, en una vida normal, de una mujer normal, con los retos que tiene cualquier mujer de cualquier tiempo, y con esos reclamos que vienen de adentro, de saber que hay cosas que no me llenan, y saber que Dios sí me llena, pero como que no me animo del todo, el camino por donde ella, después de 20 años de ir y venir, se da cuenta que no hay otro, es la vida de oración. Pero esa vida de oración para llevarme a una comunión íntima con Cristo, en cuerpo y alma. Y ese es su camino, y eso es lo que le lleva hasta las cimas más altas de la vida espiritual. Y eso es lo que ustedes y yo estamos llamados a vivir también. Por eso es doctora de la Iglesia, porque lo que ella vive de una manera extraordinaria y excepcional es camino para todos. Y nosotros también nos sentimos llamados a ese tipo de intimidad porque lo reclama el corazón. El problema es que no sabemos a veces cómo y a veces tampoco queremos. Entonces, esta es la esencia de lo que hemos visto hasta ahora. Ella por fin llega el momento de la vida de oración, y el momento en el que ella más se da cuenta que ya tiene que dar el brazo a torcer es, habiéndose recuperado de esa enfermedad, que también por misericordia de Dios, y entrando en esa mayor vida de oración, en una contemplación que ella tiene una vez de un Cristo llagado, que es una estatuita así chiquita, la tienen en el Museo de Santa Teresa en la Encarnación, un Cristo atado a la columna que tiene literalmente la espalda destrozada, ¿no? Da de cuenta el Mel Gibson, la película de la Pasión, pero puesta en una estatuita. Y ella, contemplando eso, hubo un momento donde se derrumbó y dijo, ya no puedo, ya, me doy, me entrego, ¿no? Y ahí fue, clic, algo hizo clic. O sea, no puede ser que tú sufras todo esto por mí y yo aquí sigo calculando, ¿no? Mi entrega a ti. Y a partir de ahí, no sin dificultades. Pero, o sea, ese fue el momento, ese contemplar, y por eso ella dice muchas veces en sus escritos, aunque tenía una imaginación muy viva, y ella también la llama a esa imaginación la loca de la casa, porque le distrae
y porque quiere estar en oración y se pone a pensar en otras cosas y se pone a pensar en otras cosas y se imagina no sé qué y se le va y dice, ay, la loca de la casa, no la puedo controlar, ¿no? La imaginación. Y ella dice que trataba de poner esa imaginación a trabajar en su oración para imaginarse lo que está orando, pero dice, es que por eso me di cuenta que necesitaba las imágenes. Necesitaba un crucifijo, necesitaba la imagen de la Virgen, necesitaba la imagen de San José, porque esas imágenes son imágenes, pero me hacen que mis sentidos se ocupen en algo que representa con quien me estoy relacionando. Entonces, la importancia de las imágenes como medio para también, entonces, con una imagen de un Cristo llagado atado a la columna, le vino ahí la gracia fulminante que le hizo que ya se dejara de una vez por todas. Y ahora les comparto cómo describe este autor Secundino Castro esos momentos donde ella sabe que Dios le está buscando, que es muy bonito. Dice, esto lo escribe ella en el libro de su vida, en el capítulo 2, dice, paréceme, andaba su majestad es el Señor, mirando y remirando por donde me tornara así. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo me daba cuenta que Dios es el primer interesado y que Él es el que continuamente estaba como intentando, como lo hace un enamorado, ¿cómo puedo hacer que se enamore de mí, no? Mirando y remirando por donde me poder tornar así. Bendito seáis vos, Señor, que tanto me habéis sufrido, dice ella. Como diciendo, gracias, Señor, porque me has tenido tanta paciencia. Si alguien necesita confesarse, el padre Padilla ha salido de la capilla y ha subido a su despacho, solo para que sepan dónde está, ¿ok? Y aprovechen también hoy, si quieren y pueden, para reconciliarse con el Señor, quien lo desee. Entonces, esta es la actitud de una mujer sincera. Sabe que el primero que la quiere, que el primero que la busca es Dios y que no la deja de buscar. Como, perdonen la expresión, una expresión que me acuerdo yo de mis tiempos también de juventud, ¿no? A veces ella se daba su taco, ¿no? ¿Se acuerdan esas expresiones? Ella se daba su taco, ¿no? Pues no me dejo, ¿no? Pues que me busque, ¿no? Pues que me hago la del rogar, exactamente. Pues se hacía la del rogar y el Señor le tuvo paciencia, como nos tiene también a nosotros. Así que ánimo, ¿ok? Entonces, habiendo pasado por la biografía y habiendo tocado más o menos ya vida de Santa Teresa, quiero ahora compartirles, no quiero compartirles todavía, les voy a dejar un ratito con el Señor, unos minutitos, ya tienen materia suficiente, unos minutitos con el Señor de íntima unión con Él, de adoración y de esa frase de Santa Teresa, aplíquensela a ustedes mismas en este momento, como refiere el padre Secundino Castro del libro de su vida del capítulo 8. Paréceme andaba su majestad mirando y remirando por donde me poder tornar así. En este momento el Señor también les está a ustedes mirando y remirando, aquí desde la Eucaristía. Y también está ahí sí como buscando cómo acercarles más a Él. Entonces les dejo con Él y luego seguimos con el tema del retiro. ¿Ok? Está pidiendo. Seguro que a cada una algo le dirá. Quiero, antes de pasar al diccionario de mística para tener como un resumen ahora un poquito más profundo, ya no es biografía, ahora es como una síntesis de su legado espiritual, para que conozcan esta santa y la escuela de espiritualidad que ella nos dejó.
pero antes, la verdad que ahora que estaba yo también rezando, me vino que no se me escapara esta parte que me parece importante como para identificar pasos que se dan en la vida espiritual. El padre Secundino Castro lo describe muy bien. Dice, era un paso más, o sea, son varios, hacia la inmersión en el abismo del Señor. Fíjense esta frase, inmersión en el abismo del Señor. O sea, es que Dios quiere estar en ti, pero que tú también te metas en Él, ¿no? Que te abandones en Él. Que con aquella mirada le daba a entender que su consagración a Él debía situarse más allá del mero cumplimiento de la regla del Carmen. Es decir, aquí este es un paso muy importante en la vida espiritual cuando nos acostumbramos a formar hábitos, o sea, valga la redundancia, cuando formamos hábitos de vida espiritual, y creo que en eso el movimiento ha ayudado mucho a muchas personas, o sea, que sepan pues que por la mañana me despierto, hago mi ofrecimiento del día, que a medio mañana a lo mejor rezo el Ángelus, que por la noche hago mis oraciones de la noche, que rezo el rosario, esa, la hojita de compromisos, ¿no? Para que se identifiquen todos. Y el final, ¿qué está tratando de decir este autor? Algo que a mí también me gusta repetir, o sea, no se trata de cumplí, no cumplí, cumplí poco y con eso ya me santifico. O sea, es un medio y es un medio bueno y son hábitos, pero hay un paso muy importante de pensar que la vida espiritual es cumplir a ir más allá de eso, no en vez de. O sea, es establecer una relación de amor. El cumplir me ayuda para establecer esa relación de amor, pero el cumplir no es suficiente si no está impregnado de un amor. Entonces, ella tuvo que también dar ese paso. Ay, ya me quedo tranquila porque ya fui a misa, me quedo tranquila porque ya pude rezar mis oraciones o ya pude rezar el rosario. Qué bueno, pero eso no es el fin, ese es el medio. El fin es que de ahí nazca una mayor intimidad con Dios y esa intimidad te acompañe durante todo el día. Y para eso, claro que nos ayudan los medios y que se forman como hábitos, pero no se queden allí. Y esto es muy importante. O sea, por eso esta mujer no tuvo maestros, esto es lo maravilloso. Ella tuvo que ir con una capacidad que tenía muy grande, que el Señor le dio de introspección y de darse cuenta de lo que le pasa y por qué le pasa, y luego después de poderlo poner por escrito, cuánto nos ha ayudado a generaciones y generaciones a entender lo que es la vida espiritual, ¿verdad? Ok, entonces este paso dice, no es el mero cumplimiento. Empezaba a caer en la cuenta de que se le reclamaba la persona entera. Es como si el Señor le dijera a ella, no quiero tu rezo, te quiero a ti a través de ese rezo. Reclamaba la persona entera, la afectividad desde su misma raíz. Quiero tu corazón. Esto me parecía importante compartírselo, ya casi se me olvidaba. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a pasar a hacer otro repaso, pero más profundo, más espiritual, de lo que es el legado de esta santa. Una pregunta. Sí, lo vamos a explicar ahora brevemente. Está preguntando la señora Brita, que está aquí, que cuáles son las moradas de Santa Teresa. Es una obra, una de tantas. Aquí está, es una de las obras que están aquí. Es su obra maestra, Las Moradas. Es la que escribe al final de su vida y es, antes de leer, porque algo vamos a decir aquí, pero adelanto para responderle, es el descubrir, como dice San Agustín también, porque no es solo de Santa Teresa, te busco Señor acá, te busca Señor acá, te busca Señor fuera, te llevo dentro. Pero en ese llevarte dentro, ella lo describe como estancias interiores, como habitaciones en las que me tengo que ir metiendo en mí misma
para encontrarme más con Él, porque en lo más profundo de mi ser es donde está Él. Entonces, es el crecimiento de la vida espiritual, pero hacia adentro. Y entonces hay siete moradas, que ella, si alguna vez van al convento de la Encarnación, en el patio exterior del convento, hay todo muy artesanal, muy de la época, todo con piedra y con granito, muy bonito, pero encuentra uno 7 círculos concéntricos en el suelo y al centro la cruz. Y cuando llega la gente, a veces no entiende, ay, mira qué bonitos los círculos y la cruz, ¿no? Esta es una obra que refleja lo que son las moradas que ella escribió. Es decir, empiezas por fuera, pero te vas metiendo y te vas metiendo y te vas metiendo y en el centro es donde encuentras esa íntima y plena unión con Dios. Pero también te va dando la idea de que la vida espiritual es mucho más que lo que pensamos que es. Y entonces va describiendo las características de cada una de esas moradas. A veces la tentación con estas obras es que la gente dice, ay, ¿yo en qué morada estaré? ¿No? Típico, ¿no? La pregunta. Es importante esa pregunta, pero eso no es lo más importante. Si leen la obra van a poder identificar, hablaremos de eso si quiere más adelante, pero no sé si ya respondí su pregunta. Entonces esa obra es la más importante y es la que describe el itinerario espiritual con un lenguaje de habitaciones, de estancias, de moradas. ¿Ok? Su castillo interior, así lo llamaba ella. Entonces llegas a una habitación y parece que ya, ay, qué bonita, está mejor que la anterior, sí, pero encuentras otra puerta. Ah, caray, o sea, que no acaba aquí, ¿no? Entonces te metes a la otra y todavía más bonita, pero todavía hay otra puerta y tienes que seguir, ¿ok? Bueno, después de lo que les voy a compartir ahora van a entender mejor eso y si podemos, si podemos, me lo propongo, les leo algo de lo que ella experimenta en esas últimas moradas. Ya la conocimos cuando empezaba y para que la conozcan a dónde llegó, ¿ok? Y todo su itinerario. Bueno, Teresa de Jesús. Lo de donde nació, donde murió, me lo salto. Proclamada doctora de la Iglesia en 1970 por Pablo VI, me lo salto. Ahora sí, la biografía espiritual de la santa es la verdadera narración de un encuentro de amor entre Teresa de Jesús y Cristo. Un encuentro anunciado dulcemente en la infancia, problematizado en la adolescencia. Aquí vamos a hacer una descripción un poquito más espiritual de lo que ya vimos que más o menos fueron las etapas de su vida. ¿Ok? Fíjense, un encuentro de amor. Si resumimos la vida de Santa Teresa, un encuentro de amor entre Jesús y ella. Como el que está también llamado a ser el suyo, el de ustedes. Que tuvo sus primeras manifestaciones desde que era niña. Problematizado en la adolescencia. Decidido por la fuerza con su impetuosa huida al Carmelo en su juventud. Nunca se imaginó cuando su papá la manda al convento y cuando desde ahí se va a lo que el Señor le estaba pidiendo, pero el Señor la va llevando de la mano. Tormentoso y contradictorio durante largos años de vida claustral. Esto es lo que llama ella la tormenta, ese mar tempestuoso. En los que la oración no logra hacerse diálogo total y efusivo, sino que revela la división del corazón. Ella ya lo describió. Pero fue una etapa, no es ella. Por eso también ustedes, sí, en su vida espiritual hay cosas que les cuestan, hay cosas que todavía no se dan. Ok, es una etapa, pero lo que nos muestra Teresa en las moradas es que esa etapa se puede superar. Hay que quererlo. ¿Ok? Teresa señala 1554 como el año de su conversión. 1554. Nació en 1515. ¿Ven? O sea,
Entonces, 1554 como el año de su conversión, como el inicio de su vida nueva, vida de familiaridad plena y cotidiana con Cristo Jesús, convertido en su libro vivo. Ella lo llama: Jesús, tú eres mi libro vivo. ¿Se acuerdan que le gustaban las historias de caballerías y le gustaba mucho leer? Ahora te voy a leer a ti, Señor. Qué bonita frase, porque es lo mismo que nos está diciendo el Papa ahora con el domingo pasado, que fue el domingo de la Sagrada Escritura, tercer domingo del tiempo ordinario, que nos encontremos con el Cristo vivo en la Sagrada Escritura, ¿no? Ecos de lo que el Papa nos acaba de decir. Bueno, pero fíjense cuál es el objetivo: una vida de familiaridad plena y cotidiana con Cristo Jesús. Familiaridad plena y cotidiana, todos los días y casi de una manera natural, en todo momento, saber que estoy con el Señor y el Señor está conmigo. Ese es el objetivo de la vida espiritual. Es un periodo de unión y de experiencias extáticas, místicas, ¿no? Místicas en el sentido más fuerte de la palabra, recibida en varias ocasiones, y de la transverberación que la envuelve en un horno de amor. En esas últimas estancias, o en lo más profundo del corazón, lo que Santa Teresa experimenta se le llama la transverberación. Si han estado en Roma, les voy a pasar después la foto, no se las pude pasar antes, pero se las paso hoy sin falta. No sé si han visto alguna vez en Roma o por internet la obra, una de las obras más bonitas de Bernini, que se llama El Éxtasis de Santa Teresa, que está en una iglesia que se llama Santa María de las Victorias, ahí en Roma. Bueno, está un ángel con un dardo sonriéndole, y ella está literalmente en éxtasis, y la manera como Bernini la describe es de verdad, o sea, de una mujer que está totalmente llena de amor y de gozo, pero al mismo tiempo está experimentando el dolor de la purificación que le está, pues ella ve un ángel, literalmente ella tiene una experiencia mística de un ángel que le sonríe y le dice literalmente, el Señor está listo ya para casarse contigo y tomarte plenamente como esposa. Y entonces ese sí amoroso de ella es de máximo dolor, o sea, de un dolor muy fuerte, pero de un máximo amor, una cosa mística. O sea, no se preocupen, ¿eh? Si ustedes tienen miedo de tener ese tipo de experiencias, eso corresponde a la séptima morada, o sea, no se preocupen. ¿Eh? Pero, y así lo vivió ella. Pero fue el momento de plena comunión con Él. Por eso, lo dirá este autor más adelante, lo que Dios está buscando en el fondo con cada uno de nosotros es que seamos una sola cosa con Él. Y eso se llama literalmente matrimonio espiritual. O sea, el matrimonio espiritual es la última etapa de ese itinerario. Lo vive ella, pero describiéndolo ella, también nos lo ofrece a nosotros como para decir, es que el Señor también se quiere casar contigo. Es que yo ya estoy casada, no te preocupes. O sea, no anula tu matrimonio. O sea lo potencia, porque estamos llamados a ser una sola cosa con Él. Y lo que vivimos de una manera mística, muy temporalmente en cada comunión eucarística, es lo que el Señor quiere estar viviendo con nosotros todo el tiempo y todo el día. Y ella lo vivió de una manera, digamos, excepcional, ¿ok? Pero nos muestra el camino de lo que también espera de nosotros. Entonces, hay también ese lugar, por si alguna vez, yo creo que esperamos que de algún día, esperemos que no muy lejano, podamos organizar una peregrinación a estos lugares, y en ese mismo convento de la Encarnación es donde tuvo lugar, siendo ella ya priora del convento, superiora del convento, años más tarde, de cuando estuvo ahí luchando en ese mar tempestuoso. Ahí tuvo esa experiencia en su celda, de esa transverberación, de ese momento de máximo amor y de experiencia corporal y espiritual de ese amor, que es otra de las cosas que también Santa Teresa abre las puertas para que entre aire limpio en la vida espiritual.
La intimidad con Cristo es espiritual, pero también es corporal, o sea, porque somos cuerpo y alma. Y por eso Él se queda también, y esto es lo que da lugar también a la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que era muy devoto de Santa Teresa y súper conocedor de las obras de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, y de ahí también hubo una influencia en San Juan Pablo II para lo que después será su teología del cuerpo y ese centro en la importancia de la humanidad de Cristo. O sea, ven cómo al final todo encaja, ¿no? Entonces, Dios quiere tener una intimidad conmigo en cuerpo y alma, y no solo al personal que está llamado a consagrarse a Él, todos, porque estamos consagrados a Él desde el bautismo. Entonces, abran horizontes, abran ventanas, o sea, de verdad, o sea, es mucho más que sentir bonito lo que el Señor quiere que sientas cuando estás con Él. Es verdaderamente una plenitud que te sacie en cuerpo y alma, para que desde ahí te entregas a todas las personas que estás llamado a entregarte. Esto es lo bonito de la vida espiritual, ¿ok? Entonces, Santa Teresa va marcando el camino. En 1562 obedece al Señor, que le pide la fundación de un nuevo Carmelo. Lo imagina y lo realiza como un rinconcito de cielo, así lo describe ella. O sea, ella dice, lo que necesitamos en estos lugares es no lugares donde van las mujeres a que pues pasen sus años no metiéndose en problemas, ¿no? O sea, es almas buenas que se den compañía, reuniéndose en torno a Cristo esposo como su pequeño colegio. Esto vale también para una sección de señoras. Almas buenas que se den compañía en equipo y los equipos en sección, reuniéndose en torno a Cristo esposo como su pequeño colegio, como su pequeño, digamos, grupo de apóstoles. Qué bonito. Así, eso es lo que quería ella que fueran los conventos, y por eso empieza la reforma. Me voy a saltar un poquito aquí de la historia de las fundaciones, porque creo que para lo que es el tema del retiro no es lo más importante. En 1572 Teresa recibe la gracia del matrimonio espiritual, lo que les estoy diciendo. Vive unión. Fíjense, es que ella llegó a tener esto. O sea, esta mujer fría, tibia, que estuvo 20 años entre el mundo y Dios el mundo, y yo sé que cuando estoy con Dios estoy a gusto, ay, pero cómo me gusta todo lo demás también, entonces me voy a lo demás y ay, yo sé que no me llena, entonces necesito a Dios, y que estuvo así 20 años, esta mujer, porque se dejó. O sea, llega a vivir en 1500, a partir de 1572, lo que se llama el matrimonio espiritual, o sea, el culmen de estas moradas, vive en unión habitual con Dios. Esto no se refiere a estoy en vida de gracia, y la vida de gracia es unión habitual con Dios. Pero el problema es que yo la pierdo de vista, me despisto, se me olvida, no soy capaz de tenerlo presente durante todo el día. O sea, ella llegó a estar en continua presencia de Dios. Por eso estamos llamados también nosotros, aunque parezca imposible, inmersa en el misterio trinitario y en paz y sosiego a pesar de sus penalidades exteriores. Seguía teniendo todo tipo de sufrimientos, y además no se imaginan, porque está fundando algo que no todo el mundo quería. Encima, la Santa Inquisición, que estaba en ese momento de moda, tampoco la entienden, entonces la juzgan y vamos, o sea, sufre de los de dentro, sufre de los de fuera, pero el grado de unión con Dios que va teniendo cada vez más es lo que le hace vivir todas esas tribulaciones con paz y con sosiego, porque está el Señor conmigo. Entonces, es como una imagen que también a nosotros legionarios nos decían mucho desde que estábamos formándonos en el noviciado. Es como cuando en el mar hay una tormenta y está en la superficie están las olas y están los rayos y todo. Y si tú te sumerges un poquito a lo profundo del mar, aunque haya tormenta afuera, en esa profundidad del mar hay paz, aunque la tormenta esté arriba, ¿no? Nosotros muchas veces nos quedamos en esa superficie y por eso nos va como nos va.
Pero la vida espiritual es, sí, siguen estando esas tormentas ahí, pero me adentro en la intimidad con Dios y desde ahí afronto lo que haga falta. ¿Ok? Entonces, ese es el camino que Dios nos pide a todos, que nos ofrece a todos. Santa Teresa lo explica de manera ejemplar. ¿Ok? Al morir, agotada por las fatigas, se expresa en sus palabras llenas de deseo. Estas son las dos frases, digamos, que antes de morir pronuncia y que es como una síntesis de su legado. Una, por fin, antes de morir, por fin, esposo mío, ahora nos veremos. O sea, por eso dirá ella, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, que tan alta vida espero que muero porque no muero. Es decir, es cuando ya estás probando ese cielo, cuando ya estás probando esa humanidad y ese corazón de Cristo y ese deseo que Cristo tiene por ti y el deseo que tú tienes que estar con Él, y dices, es que ya quisiera estar allí y todavía no puedo, ¿no? Entonces, que muero porque no muero. Pues ella antes de morir dice, por fin, esposo mío, ahora nos veremos. Y la otra frase, que es igual de importante, muero hija de la iglesia, que es muy fuerte, porque sufrió lo que muchos santos sufren en la iglesia y a veces por la iglesia, pero dentro de la iglesia. Es decir, que la tentación que a veces tenemos todos cuando vemos las imperfecciones en la iglesia, yo me voy. No, no solamente no te vayas, o sea, ayuda desde dentro a sanar las heridas de la iglesia y a hacer llevadera a la cruz, porque tú también eres iglesia. Entonces ella muera, hija de la iglesia. Eso tiene un fondo, y no es porque solo en ese tiempo estamos hablando de la Reforma Protestante. Ya estaba ahí en ese tiempo, pues Martín Lutero ya estaba, ya había emprendido su reforma, Calvino, etcétera, sino por lo que ya también sufre con incompresiones, persecuciones, críticas de sus mismos hermanos. Y no importa, soy hija de la iglesia. Entonces eso también es, esas dos frases resumen su legado espiritual. ¿Ok? Los escritos de Santa Teresa de Jesús son todos ocasionales, motivados por la necesidad de dar cuenta. Todo lo que ella escribe fue, como suele ser, por necesidad de quien no le entendía y le pedían y le obligaban que tuviera que poner por escrito lo que estaba viviendo. Y de ser juzgada también por eso. O sea, algunos le decían que era una herética, que era una loca, pero siempre hubo gente, como sucede, porque Dios no te deja sola. Si es de Dios, Dios no te deja sola. Siempre hubo gente que la afianzó. Uno de los santos que le influyó, hubo dos santos de la historia, simple paréntesis. San Pedro de Alcántara, que era un místico, un hombre que reformó también de alguna manera la vida en aquel entonces de las comunidades masculinas. Iba de pueblo en pueblo y era un tipo San Francisco de Asís. Él, cuando ella estaba más criticada en un momento, va, habla con ella y la confirma, le dice, tú no te preocupes, esto es de Dios. Y otro santo que también tuvo esa misma posibilidad de hablar con ella y de afirmarla fue San Francisco de Borja, tercer general de la Compañía de Jesús, sustituto de San Ignacio de Loyola, o sea, el tercer general de la Compañía de Jesús, jesuita, que conocía perfectamente la nobleza, porque él también venía de una familia noble, duque de Gandía, virrey de Cataluña, o sea, era un hombre que se movía en las grandes cortes y de ahí lo llamó y se hizo jesuita. Y cuando habla con ella, él le dice, no te preocupes, esto es de Dios. Pero muchos le decían lo contrario. Entonces, en esas tempestades tenía que escribir y de ahí salieron sus obras, ¿ok? Solo para que lo sepan. El libro de la vida es del que ya leímos algo, de ese mar tempestuoso, sus 20 años, describe, es su autobiografía, el libro de la vida, ¿ok? Tiene otro libro que se llama Camino de Perfección, donde expone la pedagogía de Teresa de Jesús en la formación de los monasterios. Ese libro se dedica a las monjas, ¿ok?
y a la vida religiosa más que otra cosa. Luego, las moradas del castillo interior, a las moradas de Santa Teresa, es la obra maestra, es la obra de su madurez espiritual, es una de las cimas de toda la literatura mística, escrita en 1577. La escribió casi de un tirón en menos de 2 meses, teniendo en cuenta las innumerables ocupaciones que acaparaban su atención. O sea, en medio de fundaciones, yendo de un lado a otro, en 2 meses, que es muy poco tiempo, se echó todas las moradas. Para que vean que cuando Dios inspira, inspira. El libro se divide en moradas. Vamos a dedicar un poquito a explicar porque sí vale la pena dedicar un poquito más a este libro. Siguiendo la actividad del alma que se va adentrando en su castillo interior en busca de su estancia más recóndita, donde habita el Dios Trinidad. O sea, el gran descubrimiento de ella es que Dios está en mí. Yo soy la morada de Dios. Yo soy el tabernáculo vivo. Yo soy el sagrario vivo donde Dios quiere vivir siempre. Y ahí está por la vida de gracia. Al llegar a esta morada central, descubrirá que ha llegado a un tiempo al centro de la vida divina, al centro de sí misma y al centro de todo el universo. O sea, desde allí, en comunión con Dios, no al margen de Dios. Fíjense cómo, por eso a veces cuando se nos ofrecen otro tipo de espiritualidades, no es que estén del todo mal otro tipo de espiritualidades que entra en lo más profundo de ti misma y que entra en contacto con todo el universo y tal. El problema es que quitamos la parte más importante, que es ese Dios trinitario, que es el que le da sentido a todo lo demás. Y ellos por eso ella, no, esto es lo que no puede faltar. Es un encuentro con ese Dios trinitario que está encarnado en Jesucristo. Y desde allí, con todo lo demás que hay en el universo. Algunas frases de ella, porque esto a lo mejor se les va a quedar un poquito teórico y quiero darles así, pero señoras, de verdad, les pido una cosa, abran horizontes en su vida espiritual. No se limiten a ustedes mismas en lo que Dios quiere hacer con ustedes en la vida espiritual. Tómense en serio su vida espiritual. Por eso es la necesaria dirección espiritual para ir creciendo y conociendo más esto que no es fácil de conocer y de que alguien te diga por aquí o por acá. Pero no se limiten. Y a veces nos quedamos como el águila en el gallinero, ¿no? Que cree que está llamada a estar ahí en un cuartito cuando nació para ser águila. Y para volar alto. Y para eso hemos nacido todos. Ella describe, fíjense cómo habla ella, este término de Cristo esposo. O sea, de verdad, purifiquen ustedes también esa palabra porque se refiere real y objetivamente a lo que está llamada a ser su relación con Cristo. Y esto es una gran aportación. O sea, si tu relación con Cristo es, bueno, si lo es, ya es una ventaja, ¿no? Que lo sea, ¿no? Que tengas relación con Él. Pero, es mi amigo, qué bueno, pero no, Él no quiere solo ser tu amigo. Él quiere entrar en intimidad contigo. Y la palabra esposo es correcta y es compatible con tu responsabilidad matrimonial a un hombre en este mundo. Y es necesaria incluso para llevar esa relación humana a plenitud. Fíjese cómo dice este sacerdote que explica este tema. La palabra esposo referida a Cristo tiene un gran peso teológico. No es una denominación meramente piadosa. Ay, qué bonito suena, como si fuera esposo. No, quiere serlo. De tu alma, de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón. Quiere serlo. Constituye la afirmación de una verdad central que concierne a todo bautizado.
Está diciéndolo aquí este teólogo. Santa Teresa, según Teresa, todas las almas están desposadas con Cristo. Todas. O sea, por eso también ella es genial, literalmente, porque nos abre horizontes en lo que está llamada a ser la vida espiritual, en términos humanos, concretos, aterrizados. Y el origen de estas bodas lo encuentra ella en la encarnación. O sea, ella, como también lo hace San Juan de la Cruz en ese romance que a mí me encanta compartir cuando tengo oportunidad de predicar en Navidad sobre este tema, del romance de la encarnación. En principio era el verbo, cuando en ese portal de Belén se está dando el desposorio de Cristo con la iglesia, y la iglesia somos cada uno de nosotros, desde que asume nuestra humanidad. Dice, pero el desposorio celebrado en la encarnación se hace particular y concreto en la vida de cada uno de sus discípulos. Dios quiere casarse contigo. Más bien, ya está casado contigo, pero quiere que eso lo vivas, no solamente lo sepas. Ya tendréis oído, dice Santa Teresa, ya tendréis oído muchas veces que se desposa a Dios con las almas espiritualmente. Bendita sea su misericordia que tanto se quiere humillar. Y aunque sea grosera comparación, yo no hallo otra que más pueda dar a entender lo que pretendo, que es el sacramento del matrimonio. Ella dice, o sea, para mí la imagen, dice, aunque parezca grosero, porque en sus tiempos era grosero. Ay, ¿cómo que te casas con Cristo? ¿Quién te crees? Es que era otra mentalidad, ¿no? Ay, ¿cómo te atreves? ¿Por qué utilizas ese lenguaje, lo diriges al Señor? Y dice ella, es que aunque parezca grosero, yo no encuentro otra imagen más cercana a lo que vivo y están llamados a vivir todos los bautizados, que es el matrimonio con Cristo. Y hay que purificar la palabra matrimonio de nuestras imperfecciones humanas, ¿ok? Desde esta visión tan afectiva, no se extraña de las delicadezas de Cristo. Claro, cuando interpretas la vida espiritual como estar amando al amado, como dice San Juan de la Cruz, y dejarte querer por él, entonces vas descubriendo durante todo el día los mimos, los cariñitos, los detallitos que él tiene contigo, y te sabes amada y querida y seguida con una mirada. Entonces, y seguida como eres, llamada como eres. Entonces desde ahí también te nace a ti tener esos detalles con él, finos. Poned los ojos en vos y miraos interiormente, hallaréis a vuestro esposo, dice ella. Fíjense esta frase, poned los ojos en vos, o sea, pon los ojos en ti, mira interiormente y hallaréis a tu esposo, que no os faltará. Antes, mientras menos consolación por fuera, más regalos os hará, que también es uno de los caminos de purificación. Las moradas, ahora se fue la señora ahorita que preguntaba, una de las moradas más difíciles de pasar, donde mucha gente se atora, es la cuarta, que es donde el Señor se empieza a esconder y parece que ya no te hace caso y parece que ya no sientes y parece que ya no te hace sentir bonito cuando vas y lo visitas en la capilla, y que antes cuando comulgabas sentías que así que ay qué bonito, y de repente ya no sientes nada, entonces parece que estoy haciendo mal, entonces ya se fue, ya no me quiere. Y entonces en esos momentos, lo que necesitas, en vez de echarte para atrás, es abandonarte más en él, como dice aquí la santa. Antes, mientras menos consolación por fuera, más regalos os hará. Es muy piadoso y a persona afligida jamás falta si confía en él solo. Entonces, alto, ya tienen materia. Aquí está el amor, aquí está el esposo. De una vida mediocre que parece que no desentono, no pasa nada, no mato a nadie, pero en el fondo no estoy satisfecha.
y no soy tan feliz como creo que estoy llamada a ser, y donde mi corazón me reclama algo más y no sé dónde encontrarlo, ella, a través de la vida de oración y de la humanidad y sacramentalidad de Cristo, encuentra su camino. Y desde ahí, metiéndose, encontrándose, habituándose a tenerlo presente durante el día, va creciendo y va pasando literalmente por un noviazgo, por unos desposorios y por un matrimonio. Y un matrimonio que lleva a una consumación, o sea, tal cual. La transverberación mística que recibe con ese dardo del ángel es lo equivalente a la noche de bodas en el lecho nupcial, sacramentalmente bellísimo. Por eso también esto está empapado de teología del cuerpo. Entonces, de la mano de esta santa, de esta mujer normal, de verdad, déjense abrazar por el Señor y abran horizontes de lo que está llamado a ser su vida espiritual. Adelanto del cielo para todos, ¿ok? Entonces ya tienen materia, les dejo unos minutos también y vuelvo para concluir con algunas frases ya concretas a manera de conclusión antes de la Santa Misa.
A tus pies soy feliz, Jesús mi Rey. Vivo por ti, encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. En mi cada hora en que me acerque y el momento en que te escuche, qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz, me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, a servirte. Aquí estoy, para adorarte. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Tuya, Jesús.
¿Me escuchan ahora? Sí, ok. Tengo un falso contacto. Bueno, vamos a concluir la segunda parte, que es la parte predicada, la concluimos ahora con algunas frases de Santa Teresa que nos ayudan a poner los pies en la tierra después de haber, como decía la señora Teresita, con el corazón, la cabeza en el cielo, abriendo horizontes, dándome cuenta de lo que está llamada a ser mi vida espiritual, lo que Dios es el primer interesado que quiere que sea, de plenitud, de gozo, de presencia habitual. Y vamos acabando a la hora de poner los pies en la tierra, ¿no? Para recordar que no es tan fácil, y dos condiciones fundamentales para que esto se pueda dar. Además de la vida de oración, camino seguro, no hay otro. Oración, oración, oración. Crecer en la vida de oración es crecer en esa relación con Dios. Y la vida de gracia, la vida sacramental, además de eso, dos actitudes, dos virtudes. Una, el padre Secundino Castro la refiere muy claramente, el precepto del amor. El amor al otro surge del amor a Dios. Y eso ya lo sabemos, pero camino seguro. El signo de que el signo de que Dios actúa en nosotros, o sea, el signo de que estamos creciendo en esa vida espiritual, el signo de que estamos creciendo en intimidad con Dios, el signo es si amamos a los hermanos. O sea, está claro. Que son el rostro de ese Cristo para nosotros. Un texto, cita un texto de Santa Teresa: oh Jesús mío, cuán grande es el amor que tenéis a los hijos de los hombres, que el mayor servicio que se os puede hacer es dejaros a vos por su amor y ganancia, y entonces sois poseídos más enteramente, porque aunque no se satisface tanto en gozar la voluntad, el alma se goza de que os contenta a vos, y ve que los gozos de la tierra son inciertos, aunque parezcan dados de vos, mientras vivimos en esta mortalidad, si no van acompañados con el amor al prójimo. Es una frase bastante larga. El resumen de todo esto es, o sea, si quiero tener la certeza de que te estoy agradando a ti, y en el amor lo que quiero es más que agradarme a mí, el amor es cuando ya más que agradarme a mí, lo que quiero es agradarte a ti. Y curiosamente, cuanto más te agrado, más también yo lo disfruto de otro modo, ¿no? Eso es el amor en todos los campos. Pero dice, el amor al prójimo, signo seguro de que estoy creciendo en esa vida espiritual. Por lo tanto, cuando mi amor al prójimo no está tan bien, no está tan fino, pues es una señal objetiva de que mi vida espiritual tampoco. Para que no nos engañemos con percepciones a veces demasiado optimistas de lo que es nuestra vida espiritual, ¿ok? Que se pueden dar. Y el otro punto que el padre Secundino Castro también menciona es mansedumbre y humildad, o si quieren una sola palabra, humildad. En el fondo, los fundamentos de la vida espiritual es la caridad y la humildad, como actitudes mías, para poner los pies en la tierra. O sea, no hay santidad sin eso, imposible. Entonces, quiero compartirles frases de Santa Teresa sobre la humildad. Ella lo describía como desear de verdad ser tenida en poco. Tenida en poco significa, o sea, lo contrario de lo que siempre estamos buscando. Queremos que la gente nos quiera, queremos que la gente nos reconozca, queremos que la gente nos valore, queremos que la gente hable bien de nosotros. Y de ahí, pues si se nos desordena eso, que es normal, pues ahí podemos caer en vanidades o en preocupaciones demasiado, no sé cómo llamarlas, o sea, darle demasiada importancia a lo que la gente dice de nosotros o no dice de nosotros. Entonces, nos despista, nos distrae, ¿no? Dice, en el libro de la vida, en el capítulo 12, dice Santa Teresa,
como todo este edificio va fundamentado en la humildad. El fundamento de todo este edificio, de todo este castillo interior, de todas estas moradas, o sea, la virtud sin la cual no puedes ni siquiera empezar a andar de una habitación a otra, la humildad. Cuanto más nos vamos acercando a Dios, mayor ha de ser esta virtud, la humildad. Y si no, todo se viene abajo. Eso lo dice Santa Teresa. Entonces, a veces también el Señor permite pruebas que tocan nuestra humildad y que nos purifica en nuestra humildad. Pues que alguien hable mal de mí, injustamente, peor, pues peor, o que alguien reconoce algo que otra persona hizo y a mí no me reconocen lo que yo hice, etcétera, 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 ¿no? O que no me agradezcan por las cosas que estoy haciendo con tanto cariño por los demás y ni me agradecen. Pues humildad, 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 camino seguro, fundamento de todo el edificio, dice Santa Teresa. Y luego advierte contra la falsa humildad, la santa. Porque luego también hay gente que dice, no, sí, okay, yo sí quiero ser humilde, pero luego te pasas. Entonces yo no soy nada, soy poquita cosa, ¿no? La mugre de la uña del dedo pequeño del pie izquierdo. Y no, tampoco. Ella decía, Santa Teresa, la humildad es la verdad, para bien y para mal. Y la tan humildad es decir, el Señor me ha dado un montón de beneficios y me quiere un montón, y eso es verdad, pues eso es humildad, también es reconocerlo, como decir, pues tengo este y este y este defecto, y lo tengo. Y me equivoqué en esto. Esto también es humildad. Humildad verdadera. Y dice, fíjense qué bonito criterio de discernimiento. Dice, la humildad no viene con alborotos ni desasosiega. La verdadera humildad no te hace que estés ahí toda triste, toda desanimada. Dice, no, eso ya no es humildad. O toda acelerada, no, eso no es humildad. La humildad te da paz. Y si no te está dando paz, no es humildad. Dice, le duele lo que ofende a Dios, pero le ensancha el corazón su misericordia. O sea, la humildad es darte cuenta que te equivocaste, pero no te quedes ahí. La humildad también es saberte muy querida porque el Señor te perdona y te levanta y te quiere santa. Las dos cosas. Es que tiene mucho sentido común esta mujer. De verdad es una combinación muy bonita de una mujer mística de lo más grande, pero con los pies en la tierra, práctica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cosa muy práctica, frases de Santa Teresa que habrán escuchado por ahí. Ella, cuando las monjas, a veces pues dependía de lo que iban a comer, pues lo que tenían. Y decía ella, cuando perdices, perdices. Las perdices eran un lujo, ¿no? Son esos pajaritos, ¿no? Que saben muy rico y como carnita así como de pollo, pero más sabrosita. Y dice, cuando perdices, perdices. Ay, no, ¿cómo voy a comer yo perdiz porque estoy faltando a mi voz? No, dice, si lo que nos regalaron fue esto, pues miren, hermanas, disfrutemos. Y cuando no tenemos, pues no tenemos. Y si tenemos, pues lo disfrutamos. O sea, los pies en la tierra. Cuando perdices, perdices. O sea, me dejo querer, pero desde ahí también me doy cuenta de lo que no estoy haciendo bien y lo trato de mejorar. Dice, examine cada una la humildad que se tiene y verá lo que ha avanzado. ¿Tú quieres saber qué tanto estás avanzando en tu vida espiritual? Empieza por ver qué tanto estás avanzando en tu humildad, y yo sumaría aquí en tu caridad, ¿no? ¿Estás amando más? ¿Estás perdonando más? ¿Estás siendo más paciente? ¿Estás siendo más misericordiosa? Estás creciendo en tu vida espiritual. ¿Estás teniendo cada vez más problemas en este campo? Pues entonces está la vida espiritual necesitada de una purificación. ¿Ok? Hay muchas frases de Santa Teresa y dice, fíjense otra frase de ella, esto lo dirige a las monjas en otro de sus libros que se llama Camino de Perfección. Estas frases las estoy tomando de este librito por si a alguien le interesa. Orar con Santa Teresa.
con Teresa de Jesús. El verdadero humilde siempre duda no significa que no las reconoce, pero siempre duda de sus virtudes, es decir, a ver, o sea, purifica su intención en aquello que hace bien. Y muy ordinariamente le parecen más ciertas y de más valor las que ve en sus prójimos. O sea, una señal de auténtica humildad es cuando empiezas a reconocer más lo bueno que hay en los demás que lo que supuestamente hay en ti, que lo hay, porque también eso es humildad, reconocer la verdad. Si lo que está pasando es que parece que tú eres siempre la buena y los demás siempre son los malos, pues a lo mejor no eres tan humilde. Y hay que empezar por ahí, ¿verdad? Cuánta sabiduría. Verdaderamente hace falta mucha humildad para entrar en intimidad con el Señor. Humilde, el verdaderamente humilde ha de desear de verdad ser tenido en poco, lo que decíamos al inicio, y perseguido y condenado injustamente, aun en cosas graves, porque si quiere imitar al Señor, ¿en qué mejor puede imitarle que en esto? Y para esto no hacen falta fuerzas corporales ni ayuda de Dios, ni ayuda de nadie, sino de Dios. Pero claro, quien está llena de Dios, cuando hay habladurías, cuando hay críticas, cuando hay chismes, cuando hay alguien que no te agradece o que dice cosas malas de ti o te duele lo que dijeron o lo que no hicieron o el gesto que te hicieron el otro día y que no, todavía no se te va porque te lo hicieron enfrente de todos y no sé qué, cuando te estás llenando más de Dios, aprendes a relativizar más esas cosas, le quitas importancia a lo que no tiene tanta importancia, que no afecte tu relación con Dios y llega el momento en que vives como ella misma describe en ese célebre poema, que lo vamos a repasar ahora. Cuando estás así llena de Dios, en esas tempestades externas, en esas injusticias, en esas críticas, en esos chismes, en esas faltas de caridad que te pueden llover de todas partes, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, todo se pasa. Dios no se muda, o sea, Dios no se va. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y con estas palabras dejamos ya. Después se las voy a pasar el texto, si no lo tienen, para que lo puedan.